Bienvenidos a su casa, porque ya saben que es como su casa, por lo menos lo tenemos a disposición de todas las personas que aman la cultura y vienen a disfrutar de un bonito programa. Y hay que ver que yo hoy pensé que estaríamos 3, 4, media docena. Bueno, pues sin embargo, hay bastantes personas, a pesar del tremendo lluvia, el chaparrón que está cayendo, que estuvo cayendo. Bueno, pues esto es gracias, bueno, aparte del amor que todos los que asisten tienen a la poesía, es el gran poder de convocatoria que tiene Soledad. Soledad, que yo siempre lo digo, que nombre más inadecuado, porque parece que tiene que estar siempre sola y no, todo lo contrario. Siempre está rodeada de amigos y no porque vengan un día por casualidad, son repetidores y no como los alumnos o los que tienen calabazas y tienen que volver. No, no, sus repetidores son de vocación y vienen una vez y otra. Hoy el día les ha echado para atrás a muchos. El mes pasado, como el martes de la poesía no era el último del mes, el último martes del mes, pues hubo algunos que se despistaron y no vinieron. Y repetimos. Ella no se cansa de repetirlo, yo también lo hago. No es el último martes de cada mes, es el cuarto martes de cada mes. Y el mes pasado hubo 5 martes. Bueno, en cualquier caso, los que estamos, pues estamos. Y los que no, seguro que mentalmente están aquí, aunque les haya asustado el tiempo. También que si vienen en cualquier medio que venga, pues todo se retrasa. Y cuando llueve en Madrid nos pasa eso, que todos conducimos mucho más lento. Bien, pues como queremos, no obstante, ganar el tiempo y que hable quien tiene que hablar, pues yo voy a callarme, simplemente decir que el Centro Asturiano está encantado con este programa, este martes de la poesía, que yo quería pedir a Soledad, no lo he hecho, pero ahora lo voy a hacer públicamente, que esto había que arreglarlo, eso para que no hubiese dudas que si es el último martes, que si no es el último martes, hacerlo todos los martes, esto hacerlo todos los martes, y solucionaríamos ese problema. Seguro que además tendrían todos los seguidores, seguro, entre ellos yo, porque soy un fiel seguidor tuyo, quiero ver si se me pega algo, y algo se va pegando, algo se va pegando. Sí, bueno, por supuesto que de todos. Yo quiero decir que admiro a muchos de los que suben aquí porque me han ido convenciendo que tienen unas cualidades innatas. Y bueno, pues eso hay que manifestarlo, hay que disfrutarlo, hay que expresarlo a los demás y hay que tratar de emular a Soledad. Porque siendo buenos, muchos de los que se sientan ahí, que yo también podría estar sentado ahí, bueno, siempre hay alguien mejor, y eso ella lo sabe, aunque no lo diga. Enhorabuena por tu programa y enhorabuena a todos los que aman la cultura, en este caso la poesía. Y bueno, yo no voy a hablar de Jesús, aunque me encantaría, pero para eso está ella. No le voy a pisar el terreno, que hoy nos visita con una misión muy bonita, porque hay un libro muy bien editado, que yo no sabía cómo hacías tú. Vamos, escribirlo sí, pero no sabía que tú eras además el... Ya que te fuera lo haces todo. Lo haces todo, ¿no? Bueno, pues eso, que es una obra completa de él. Entonces sí que son las obras completas de Jesús. Félix. Digo, perdón, de Félix. Te quiero acercar a la estamos en la última cena. Te quiero acercar a la Altísimo, es así. Bueno, nada, muchas gracias a todos. Un aplauso. Gracias, Andrés, por tus palabras y por tu presencia. Es un placer tenerte en esta mesa y ya no puedes faltarnos. Que todos los amigos que hay aquí vienen por mí
Pero por ti, que me dicen, ¿estaré el presidente adjunto? Es que me lo pregunta muchísima gente, o sea que, Gracias. que ya ves. Yo estoy encantado. No me cuesta ningún trabajo. Ya, O sea, es que que... ya vengo así. Estaré enfermito. Sí, ya lo sabemos, pero tú aquí tienes que estar al pie del cañón. Buenas tardes, queridos amigos. Es un placer estar aquí con todos vosotros celebrando este cuarto martes del mes de febrero, martes de la poesía. Y gracias a todos por vuestra presencia en un día tan difícil. Tenemos amigos aquí que vienen de la sierra y venir de la sierra con nieve pues ya es... Sí, nieve que no tenemos. No, en la sierra no tenéis nieve. Hay pero nieve antigua ya, pero de hoy ni una gota todavía. Hoy no. Nada, yo descubierto ni una gota. Ha nevado en Madrid y en la sierra no. Sí, pero caerá. Es posible. Sí. Lo he visto estaba ahora. Ya lo creo que sí. Pues como decía, gracias a todos por vuestra presencia en este día tan difícil y por supuesto nos une el amor a la poesía. Los que estamos aquí, los que van a salir a recitar y los que vienen a escuchar y aplaudir. Bienvenidos y vamos a comenzar. A ver, quien quiera salir primero nos va a decir 2 poemas. A ver, José María. Vamos a escuchar. Ese poema para premio que tienes o premiado. No, para premio. Para premio. Es una ventaja de empezar, así por lo menos aquí no me envidia de los que han pasado. Sí. Este primer poema se lo voy a dedicar a Isabel, pues creo que es la primera vez que viene aquí a la casa y pues resulta que coincidimos en la Fundación Juan March, donde yo voy prácticamente todos los días. Así que bueno, pues en homenaje tuyo voy a hacer, es uno de los últimos poemas que he hecho. Y bueno, yo tengo bastantes premios, unos 60, pero hay 2 premios que se me han resistido. Llevo 2 años ganando, quedando el segundo, pero no lo es. Y quiero que este año sea premio. Os lo voy a leer, ya digo, está prácticamente recién terminado. Se titula Al sur del plenilunio. Noche de luna llena en Cuelgamuros, Valle de los Caídos. Hoy cuento lo que cuento porque hay en la vida horas de asombro placentero, horas de turbación, de sobresalto y horas hay de estupor emocionado y de estremecimiento. Permitidme que os relate mi delirio. Salí al silencio a contemplar la noche, esta noche serena y embrujada. Cuelgamuros es un Gólgota invertido donde las sombras de la noche, desgarradas, heridas por los rayos de la luna, seccionan el contorno en 2 mitades. Al sur del plenilunio, luciérnagas doradas y plumas de ave lira salpican de rocío el tul del firmamento. Al norte, un crespón negro viste de vaho y de humo los campos del Edén, jirones enigmáticos de bardas y penumbras, donde dormitan quedos murciélagos de acero y donde guarda el búho su nido de algodón. Aquí la noche tiene 100 caras y 1000 besos, el rostro de la luna impávido y sereno, y estrellas fulgurantes que llevan en sus alas los élitros bermejos y el velo carmesí. Misterio de la noche, insólitos relámpagos de azogue y el manto azul del cielo al sur del plenilunio. Perdida la mirada, oscuras telarañas y el aire denso y húmedo galopan y galopan en rondas de vaivén, cubriendo los perfiles de lividez perlina, sembrando de quimeras y fantasmas las crestas de los tolmos y el cénit del tozal.
La cara sur del monte mira al este, anhelando ansiosamente el despertar del sol, cual cíclope imponente que surja del abismo. Por sendas de misterio, de vértigo, por trochas sinuosas, la brisa lleva aromas de lauros y de acebos, de silvas y acerolos, de adelfas que renacen allende el carrascal. Siento un impulso efímero, profundo sobresalto del desapercibido, al escuchar del agua su beso tierno y bronco, en la garganta rocosa de las cimas, lamento agonizante del torrente que dice adiós por siempre a estas laderas. Mi pasión es seguir, mirar al cielo, escudriñar con ahínco el más allá. De espaldas al misterio, el alma de la noche es tan sutil, tan fría, que graba en mi retina la irisación del boj. Asombro contumaz del hombre a la intemperie, ferviente incubación de faunos y silvanos, de silvos y de gnomos, quiméricos centauros del hemisferio austral. Porque la noche tiene 100 caras y 1000 besos, el hombre resucita y se enardece, fuera de sí, ajeno y estasiado, centinela del caos, del ritmo y del silencio, contemplando la imponente inmensidad de los espacios, absorto ante la oscura claridad de la evidencia, sintiéndose tan grande y tan pequeño como un dios. Hoy siento que los ángeles me acunan en lagos de cristal, que la zozobra lleva acentos gregorianos, egregias melodías que va sembrando ella, mi alma desolada, de juncos y espadañas, de nardos y amapolas, primicias del majuelo, donde dejé mis sueños a la puesta del sol. Detrás de donde el cielo se hunde en la espesura, inician su diáspora cobardes los tritones que marchan mar abajo, Dios sabe a qué lugar. Mas el destino tiene atardeceres de arrebol, y antes de que la noche proclive al desamparo, ha de llegar el ábrego que aliente el resurgir. Así, recuerdo en esta hora de esfinges y quimeras que antaño he recorrido las dunas del desierto, el páramo estepario, las vegas de Cencío, sin encontrar en ellas la sombra providente del ciprés. Y veo al pie del monte, pasado el cementerio, grabada a cal y canto en pedernal, una cruz imponente, sin su Cristo, vertical y desnuda, memoria del ayer bañado en plomo. ¡Ay, España, mi España! ¡Cuánto luto enjergado por tanta sangre cándida! Altivo humilladero, brotando entre las zarzas, esbelta telaraña que mueve impenitente a la desesperanza. Pero la noche tiene 2 caras y 1000 besos, el hombre resucita y se enardece, se siente un dios de barro, pero se siente Dios. Y mira al horizonte frente a frente, como a un titán amable de aspecto fascinante, y un cielo azul espera al sur del plenilunio. Sabéis que fui romero en tiempos de nostalgia, que llevo ajironadas las sandalias, polvorientas y heridas en los pies. Pero esta noche, amigos, relumbran las estrellas, mi pecho es un suspiro y es un grito, y el ámbar de mi frente preludia incandescencias después de haber cruzado las aguas del Jordán. Brilla la noche, brillan los prismas del misterio, y penden de los astros hilos de promisión, meandros nemorosos del río de la vida, donde los peces beben relámpagos de azar. Libélulas dichosas vuelan sobre las cumbres, y tenues mariposas con alas de cristal vienen a mi memoria y me iluminan. Son pájaros que habitan los mares de la luna. Es hora, amigos míos, de utopía, de ninfas y de duendes, de príncipes azules interpretando un vals. La danza prodigiosa
del sueño de los hombres. Es hora de misterios y techumbres, de valles encendidos, de ardientes lejanías. Hincado de rodillas, miro de nuevo al cielo. Miro. Camino por senderos de incienso y de ceniza, y flota al aire libre la túnica inconsútil que cubre de ternura y de esperanza mi sed de eternidad. Donde el misterio habita al sur del plenilunio, allí dejo mis huellas de peregrino errante que libra en solitario su vuelta hacia el hogar. Si llego y es de noche, allí estará mi padre, allí, a la espera. Tendré abierto el portal de par en par. Yo no sé si conocéis el Valle de los Caídos, bueno, así que cada conoce la inmensa mayoría, pues por curiosidad, por favor, pero vamos, detrás de la iglesia hay el monasterio, que es una religiosidad, y tuve la oportunidad de visitarlo por dentro, de recorrerlo, incluso de sentarme en el coro con los frailes cantando el gregoriano, después de haber recorrido un paseo subterráneo que hay un túnel, que eso es un pues vale la pena. Muchas gracias. Vamos a seguir por aquí, por este lado, y como no he gustado nombres, pues vamos a ir por aquí. Leonor Medina. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que es la segunda vez que vengo. Me encantan estos martes de poesía. Soy profesora, soy escritora, poeta, traductora. Mi poemario se agotó en castellano y está traducido a la lengua árabe. Quiero decir ante todo cómo escribo yo y cómo quiero llegar a los que me escuchan, hacia los que yo me dirijo. Gozo Pen, mi poema, la puerta abierta, la casa a punto cuando llames, abierta a la paz, y me iré sumiendo poco a poco, como cierro los ojos en susurro, sorprendiendo al vuelo las palabras de las lenguas que me habitan, para trobar tu olor, tu júbilo, tu miedo. Voy a recitarles Mujer, ya que estamos cerca del 8 de marzo y voy a inaugurar el Grito de Mujer en Móstoles y luego lo clausuro junto con más poetas, por supuesto. No solo soy yo la única poeta, hay muchos poetas que me acompañan. Y Sof me conoce, Mahmoud Sof, porque he estado con él en la Universidad Complutense. Bueno, mujer, subyugada, valiente, que guardando silencio austero, replegada en el sendero, dejas que otros brillen con luz que tú alumbraste. Valiente, subyugada mujer, solo de ti depende, dejes brotar o secar de las entrañas el ser. La suave cintura perdida, los pechos de leche llenos, un capullo aletea en el cálido vaivén. Madre de hoy, siempre trillada, de primavera surcada, fértil tierra duradera, que llorando silencios breves aceptas, sufres, pares, los ojos de luz radiantes, la boca de canciones llenas, acunas, meces, duermes a la flor de tus entrañas. Mas hay, de espaldas a la puerta, ella intenta olvidar. Los dedos, en coreografía inmutable, acarician la tierna piel. Gracias. Esto se debe porque hago muchos... Gracias, no importa que no aplaudan. La escritura es darse, es entregarse, como es la didáctica, como es la medicina, como es la profesión nuestra. Entonces yo hago ensayos sobre la mujer árabe, en sus novelas, y lo mismo en el Magreb, en América, y hago estudios comparativos. Y esto fue un relato que me contaron de un aborto. Por eso intento olvidar todo aquello que pasó. Está en letra cursiva. Gracias por escuchar.
Y al lado, detrás, a ver, ¿a quién tenemos? A ver, ¿vas a salir a decir algo? ¿Yo? Sí, Sí. sí, pues venga. Y... Ay, María Ángeles, ¿qué es? Que si no me pongo gafas. No, espera, pongo me las quito porque me molestan. Nati, después tú. Bueno, buenas tardes. Yo también, como se aproxima el Día de la Mujer, también he hecho uno dedicado a la mujer. En España nos unimos las mujeres en una gran manifestación para reivindicar nuestros derechos y sean iguales a los del varón. Queremos que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, haciendo el mismo trabajo y con el mismo esfuerzo. Y basta ya con el lenguaje que utilizan para ofender. Bueno, cojonudo para el hombre, malo, un coñazo para la mujer. Desde nuestros antepasados varias cosas se han conseguido, pero aún quedan muchos obstáculos por derribar en nuestro camino. La mujer es única y necesaria para el crecimiento de la humanidad. Por eso hay que respetarla y valorarla como a los demás. Las mujeres españolas nos unimos a la petición que hace el Mundial, que cesen las mutilaciones a las niñas y también el acoso sexual. Luchamos por el presente y por las mujeres del futuro. Si no fuera por ellas, se acabaría el mundo. También pedimos piedad, clemencia, de una puñetera vez, que acabe la violencia y el maltrato para siempre y que no muera asesinada ninguna mujer. Gracias. Después Ana María. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues yo lo recito, canto. Les voy a cantar una canción y si les gusta Edith Piaf, les puedo cantar una de Edith Piaf. Por ejemplo, Rien de Rien o La vida en rosa. ¿Qué les parece? ¿Cuál de las dos? Rien de Rien. Rien de Rien. De acuerdo, vamos allá. Vamos a ver, porque como me tengo que guiar un poquitín de esta poca música que casi no se oye, pero bueno. Gracias. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. S'éveiller, balayer, oublier, je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours et tout leur trémolo. Balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie
car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. Bravo. Muchas gracias. Bueno, se puede hacer mucho mejor, pero en otras circunstancias. Bueno, yo les quería también, bueno, algunos de ustedes ya me conocen porque he venido por aquí varias veces, y yo canto un poco todos los estilos menos flamenco, porque flamenco no es mi estilo, ya está. Entonces canto los boleros, los tangos, las rancheras, la canción española, también lo de Madrid, chotis, pasodobles y cuplés, soy cupletista, y también canto la canción francesa, canto todos los clásicos franceses. Y dicho esto, pues yo les quiero invitar a mi cumpleaños, que lo celebro el próximo sábado, día 3, en la Casa de Zamora, que está pues justamente en metro de Gran Vía, muy céntrico y cerca de aquí. Entonces les voy a pasar unas invitaciones en papel para que si alguno de ustedes está interesado me llame a los teléfonos que están puestos en la papeleta y les pueda reservar la plaza, porque todavía tenemos tiempo, que es el sábado próximo. Así que dicho esto, pues nada más, es la Casa de Zamora, saben ustedes dónde está, que está calle de las Tres Cruces, número 12, en la primera planta. Cualquier cosa, pues los teléfonos están en la papeleta para que me lo pregunten. Y nada más, pues muchísimas gracias, muy amable, Soledad, como siempre, maravillosa. Y pues un abrazo para todos. Les espero el sábado. Malinka, detrás de Hola, buenas tardes. Ya me habéis visto por aquí pues 5 o 6 veces, gracias a la presidencia, a la presidenta, a Soledad y al presidente, que me invitaron a venir, y la verdad que estoy muy contenta. Y como ha dicho la compañera, como me gusta el ambiente, pues repito. Os voy a recitar ahora, estoy haciendo mi segundo poemario para adultos, y estoy con una serie específicamente dedicada a mujeres relevantes de la historia. Y yo he empezado por Frida Kahlo. Os voy a leer ahora este poema que lleva por título Pies, ¿para qué os quiero? Pies, ¿para qué os quiero? Mis alas para volar. Inteligente, rebelde, reflexiva, vitalista. Cae la lluvia en el tranvía, el metal te atravesó. Pierna de madera, ahora voluntad de hierro. Tu dolor es arte. Corsé de escayola, ahora es lienzo de mariposas azules, columnas rotas, autorretratos, 60 acuarelas. Pies, ¿para qué os quiero? Mis alas para volar. Cada tic-tac, un segundo de vida que pasa, huye y no vuelve. Tu diario, un tesoro. El vino es ahora mar de eternidades. Intentaste ahogar tus dolores, que aprendieron a nadar en el mar de la vida. Pies, ¿para qué os quiero? Mis alas para volar. En soles embriagados, surcando oleajes de sed inmortal. Diego, tu segundo accidente. Escribes cartas a ese hijo imaginario. Mujer hecha de contradicción, soledad, tiempo, llanto, ante el ir y devenir de hombres.
hoy tu nombre marca comercial. Frida Manía, hoy mito. Pies para que os quiero, mis alas para volar. Gracias. Malinka, solamente te digo Malinka, el apellido no. Hola, buenas tardes. Jota después. Jota, después tú. Me llamo Malinka Tsvetkova. Como estamos cerca del día 8 de marzo, voy a leer un poema titulado Mujer. Yo siempre una mujer he sido, como buena y como mala he vivido. Rica en ternura y cariño, en busca de calor he ido. Yo siempre una mujer he sido, corza virgen, sierva en vuelo y madura con dignidad. Yo siempre una mujer he sido, donando esperanza y caridad, mi vida he recorrido. No soy aquella que antes fui, pero la mujer de siempre sigue aquí. Gracias. Isabel, ¿es Isabel? ¿Cómo se llama? Sí. No. Pues el señor que hay detrás de Isabel. A ver, que te mira hacia allá. Por aquí, pues este corner de aquí. Al lado de la guitarra. Javier es ese señor. No, a tu lado. No sabe escribir. Si no sabe escribir, no sabe leer. Bien. Javier, ¿tú vas a salir? O después cuando el turno, después contigo que cante y... A ver, hay una señora detrás de Javier, dos señoras detrás de Javier que tiene la guitarra, van a salir. Pues esta señora y a su lado, ¿quién está? ¿Va a salir a decirnos algo? La señora que hay a su lado nos va a decir algo. Es Isabel, ¿va a salir? Ah, Juanita. Isabel, vente para acá, vamos a ir un poquito rápido ya porque no nos falte tiempo para nuestro invitado. Siéntate. Te escuchamos. Gracias. Buenas tardes. Voy a leer un poema de María Jesús Rivas, que en paz descanse. Hace mes y medio que falleció y he tenido mucha admiración por ella y por todos los presentes aquí por Soledad y por todos los presentes que recitan todos muy bien. Se titula No me quites la ilusión. No me quites la ilusión. ¿No ves que es la única llama que enciende mi corazón? No me quites la ilusión. Date cuenta que en la vida es precisa una pasión, alguna vela encendida, un motivo, una razón para que pueda ser vida. No me quites la ilusión. Quédate siempre conmigo, necesito tu calor, tu comprensión y tu abrigo, tus caricias y tu amor. Si algún día tú me faltaras, si no escuchara tu voz diciendo cada mañana, cómo te quiero, mi amor. Si no tuviera tus besos ni sintiera esta pasión, ¿crees que valdría la pena vivir la vida, mi amor? Si dejaras de quererme, cállatelo, por favor. Mejor no quiero saberlo. No me quites la ilusión. Isabel. Buenas tardes a todos. Voy a leerle, la autora es
Aurelia Ramos. No sabía qué coger, he cogido esto. Vamos a ver. Muy azules los ojos asombrados, muy rubios y rizados los cabellos, y en el rostro de finos nacarados de inocencia y candor, vivos destellos. Como Dios deseaba que este ángel fuese de los humanos el consuelo, al lado de Miguel, el gran arcángel, lo colocó con amoroso celo. Y viendo desfilar ante sus ojos el bien y el mal en implacable guerra, aprendió a conocer entre sonrojos las luchas y miserias de la tierra. En un día que había gran entrada, porque hubo aquí en el mundo gran salida, el ángel, con dolor en la mirada, estudiaba las cosas de la vida. Llegó un hombre, cohibido y tembloroso, que al mirar el horror de su pecado, así dijo, confuso y temeroso: por culpa del amor me he condenado. Subió luego una pobre desgraciada, con los ojos hundidos de llorar, que murmuró al mirarse ya salvada, con acento imposible de expresar: muy ingrata y ruin mi vida ha sido, jamás en el placer gocé de calma, pero el amor, por fin, me ha redimido, y gracias al amor salvo mi alma. Otra llegó después tan consumida, que dijo con la voz muy tenue y lenta: tanto le amé, que le entregué la vida. Como he muerto por él, muero contenta. Uno tras otro así fueron pasando, justos y pecadores en tropel, y con la fina balanza iba pensando sus obras el arcángel San Miguel. Y el ángel, que escuchaba muy atento, de penas y dolores tanta historia, al ver que el amoroso sentimiento lleva igual al infierno que a la gloria, ¿qué es el amor?, se preguntaba luego. ¿Qué misterios encierra esta palabra? ¿Es dolor o placer? ¿Es nieve o fuego? ¿Labra la dicha o la desgracia labra? Porque su avasallante tiranía sufren los hombres con tenaz valor, y hasta mueren por él con alegría. ¿Qué será esto? ¿Cómo es el amor? No es malo porque salva y purifica. Bueno es porque también condena. Me da la dicha porque mortifica. Da alegría y placer, luego no es pena. Ante problema tan indescifrable, el pobre serafín con gran temor, queriéndose explicar lo inexplicable, le preguntó sus dudas al Señor. Y Dios, que le escuchaba sonriente, con infinita y paternal ternura, acariciando su nevada frente, le contestó con sin igual dulzura: del amor, el sentido misterioso jamás osado descubrir pretendas. Vivirás inocente y venturoso mientras que esta palabra no comprendas. Si conocieras tales sentimientos, pronto desconsolado llorarías, pues si son alegrías sus tormentos, solo tormentos son sus alegrías. No te fatigas con esfuerzos vanos, que ponen en peligro tu razón, y ahora humilde, cruza las manos y recibe mi santa bendición. Confuso el ángel se alejó turbado, dispuesto a obedecer con humildad, murmurando entre dientes el cuitado: cúmplase la divina voluntad. Mas como, sin quererlo, recordaba lo que había mirado con temor, iba diciendo mientras se alejaba: qué raro es esto, ¿qué será el amor? Primitivo después de Juan Jesús. Os voy a recitar dos rapidito. A ver. A ti, eterno profesor Enrique Tierno, precursor de la modernidad, cultura y disfrute de los ciudadanos de los barrios. Tu magia y energía transformó Madrid. Estamos encantados por tu aportación al Madrid moderno, sublime, cosmopolita, lleno de encanto, glamour y divertido. No te olvidaremos, tú que fuiste un pionero y un adelantado a tu tiempo. Enrique Tierno, queremos conmemorar tu centenario y somos felices por celebrar este gran homenaje con chocolate y churros y un trago de quina Santa Catalina. Ven a la poesía el cuarto martes en Casa de Asturias y disfruten.
de los hermosos poemas que nos van a recitar. Soledad dirige la sesión y los poetas entran en acción. Consagrados y noveles te deleitarán. Y Romualdo con la cámara te filmará. Quien recita un día ya no olvidará. Quien recita un día pronto repetirá. Ven a la poesía en la Casa de Asturias que te encantará y tus penas se apagarán. Y en este lado queda alguien por salir, que no haya llamado, en esta parte de la izquierda. Bien. Buenas tardes aquí dentro. Silencio en rojo. Todo hogar de pareja está llamado a llenarse de brisa en los rincones. Brisa sostén de primavera en alas, hacia aromas de labios en invierno, hacia un lecho con alas que suspiran, hacia algún horizonte entresoñado, hacia el amanecer de algún retoño. Floresta brisa erguiéndose a la cumbre donde un volcán encarna en erupción junto a dos epidermis que se abordan. El hogar abre al viento sus ventanas y espera que la claridad conquiste vitrinas de mirada transparente, esa luz que blanquea los visillos, ese viento que baila entre sus hebras. Pero el viento a veces llega en furia con arsenal de insultos, se hace ráfaga y en vendaval invade los rincones, rompiendo la ilusión puesta en floreros, esparciendo las notas con promesas. Vendaval que hace añicos las paredes del corazón con puños como el hielo y deja sin diálogo las fechas y la noche sin astros. El silencio se firma en tinta roja. No le firmes un contrato al maltrato en tu vivienda. Isaac, sí, sé que estás ahí, sí. Después, María Jesús Salinas y Pilar Mateo. Buenas tardes. Yo no leo. Silencio, silencio. Pues voy a leer La lluvia. Al verte partir de mí, tristeza me invadió insanas por esos felices ratos que en ese cuarto pasamos. Al darnos todas las cosas, amor, con ansias de ganas y eterna felicidad que ambos con todo gozamos. Gozamos plenos amores, mirando en tarde sombría la lluvia, que en tiernas gotas el aire las desplazaban, chocando en limpios cristales, y el rostro nuestro sentía caricias de suaves manos, pues junto a ellos se posaban. Gozamos como el olor del campo en perfumes puros le daba satisfacciones al ser nuestro con quereres, y como en arrullo tierno juramos entre conjuros estar siempre disfrutando en bálsamo de placeres. Gozamos inmensamente de todo, sin tener nada, teniendo solo un sombrío cuarto reconciliador, mas nuestras almas tenían la bella gloria impregnada de aquel éxtasis sublime que nos dio ese gran amor. Hoy ya la triste agonía me cubre toda la vida, me quita todos los bienes que a mi vida daban calma.
y en compensación me da, por cura a mi gran herida, la soledad, que produce dolor eterno en mi alma. Hoy ya, aunque vivo en palacio dorado de alegre encanto, teniendo lujo extremado, la lluvia miro en horror. Y hoy, que tengo todos bienes, me abruma lúgubre llanto. Qué ingrata es de ser la vida y cuán bello es el amor. María Jesús Salinas. Buenas tardes. Luis Cernuda. Quizá mis lentos ojos no verán más el sur de ligeros paisajes dormidos en el aire, con cuerpos a la sombra de ramas como flores, o huyendo en un galope de caballos furiosos. El sur es un desierto que llora mientras canta, y esa luz no se extingue como pájaro muerto. Hacia el mar encamina sus deseos amargos, abriendo un eco débil que vive lentamente. En el sur, tan distante, quiero estar confundido. La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta. Su niebla misma ríe, risa blanca en el viento. Su oscuridad, su luz, son bellezas iguales. José María García, Pilar Pizarroso. ¿Y quién hay a tu lado, Pilar? Nadie, estaba nadie, es que ahora desde aquí no se ve. Pues ahora está otra vez. Pilar Mateo. Bueno, buenas tardes. Como hay agua afuera, pues tengo aquí un poema como gotas de agua. Somos dos islas desiertas y un paraíso de hechizo. Somos dos lágrimas de agua que su destino han unido. Al despertar del ayer pude sentir nuevos bríos y una mañana otoñal tuve un deseo muy vivo de compartir junto a ti viejos y nuevos caminos, entre algodones de estrellas, entre rubores y mimos. Y en el desierto dorado del paraíso escondido, pudimos bien descubrir entre susurro y suspiros cómo dormía la alondra acurrucada en su nido. Y al despertarse la luna en nuestro azul paraíso, suaves miradas envía a pececillos dormidos. Y cuando asoma la noche en el ocaso infinito, bailan las olas del mar en los callados abismos, apareciendo las islas con manto blanco de armiño, y nuestras almas se funden bajo murmullos de idilio. José María García. Muy bien. Vamos a ver. Buenas tardes. Esta tarde quiero, otra vez he dicho algo relacionado con Asturias, con su terreno. Hoy es de mi tierra, de Castilla. Así voy, exactamente. A Castilla. Castilla, pampa pequeña de las vastas soledades, llanuras de 100 colores, patria de muchos hogares, donde el sol más acrisola en las mañanas y tardes, donde es el campo solaz de todas las heredades, las que se adornan con brillos de muchas tonalidades, de praderas claros verdes, de verde musgo encinares, de blancas cintas los ríos, de amarillo los trigales, de rojo las amapolas tiñen los campos y valles, y de negro muchos puntos son los vacunos que pacen. Millones blancos de ovejas que cubren los pastizales, que no dejan ver el verde porque el árbol los invade.
Hay en Castilla un color de tono muy relevante. El atezado sin par en todos los habitantes, y máxime cuando están de la mañana a la tarde, afanados en trabajos expuestos al sol y al aire. Oh campos de mi Castilla, cuando con paz sois feraces. En ellos trabajan gentes por afán de superarse, sin escatimar sudores, sin que los fríos sean causantes, para impedir a los hombres que salgan de sus hogares, para cultivar las tierras con las labores que cuadre. El pastoreo de ganados que va en aumento constante y que ocupan muchas tierras de la que fue exuberante, productora de los granos que agrupan los cereales. Por ende, de un no sé qué, Castilla se está cambiando. Se abandonan las labores de regadío y de secano, porque unos cuantos saberes hacen que sea más grato traficar con animales que labrar con el arado. Y me va a causar sorpresa, siendo un hijo castellano, no ver en la primavera o a principios del verano, en las planicies enteras, los trigales sazonados con floridas amapolas con su color rojeante, que al moverse por el viento en oleadas constantes parecían al ondear 1000 banderas nacionales. Castilla tiene castillos, puestos en los lugares que erigieron estrategas de los mandatos reales para justas y amoríos y otros actos singulares, muy propios de los monarcas en épocas medievales. Y también, con otros fines, fueron reyes y validos los que eligieron castillos para fortaleza o sitio en donde parapetarse y hacer frente al enemigo. Lograban ser vencedores contra adversarios malditos por ser estratega innata de soldados y caudillos. Los actos acaecidos en las tierras castellanas se proclamó en la comarca por abundar en castillos en toda su lontananza, y a esta región de la estepa, Castilla se la llamaron. En la siguiente fila van a salir, quienes están en la siguiente fila van a salir, pues venga. Pilar Mateo, ayúdame. La siguiente fila, pregunta si van a salir. No. Y en la siguiente, no. Bien. Pilar Pizarroso, te escuchamos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Pensando en ti, sueño con un reloj de marche loco, sin principio ni fin por mi paisaje, que me duele la ausencia de tus besos con gritos de verdades. Reloj que es testigo de luz, y luz que hiere navegante vestido de farol, como un lucero perdido entre las copas de los árboles, siendo balcones mudos a tus besos. Un reloj que busque con pasión su minutero largas eternidades y volar en sus alas de Pegaso, flotando sobre el aire por culpa de ese sueño trastornado que no conoce nadie. Un reloj arrullador de letras y palabras en los últimos vuelos de la tarde. Bueno, pues ahora Andrés, presidente adjunto, nos va a decir su poema. Bueno, con los nombres hay que tener cuidado porque a veces nos pueden desorientar. Si decimos Casa de Asturias, hay un bar en Madrid, un restaurante en Madrid, y nos pueden orientar hacia un lugar muy distinto a este. Esto es centro asturiano. Y no te lo digo para que corrijas el poema, o sea, está bien como está, pero que sepamos que esto es centro asturiano, no Casa de Asturias. Bueno, con permiso, así lo he titulado. En tropel le están llegando, y ante un atril disertan, declaman o están orando. Quiero saber qué comentan, y compruebo que son loas, bellas, severas, florales, con destino a serios, a cosas próximas y terrenales. Algunas sueñan alcanzar
a quienes ya se han ido, queriendo hacerles llegar un presente enternecido. Me gustaría estar, pienso, pero entrar no me atrevo. Es un atractivo inmenso, pero llamarme aflora. Gozan todos de talento y mi limitación aflora. Al fin pruebo de puntillas. Para no ser rechazado, incluso iría de rodillas. Honor, entro cual deseado. Se me invita a la tribuna a expresar mi sentimiento. No me alcanza cosa alguna, sería torpe atrevimiento. ¿Qué decir? Yo me pregunto, ante consumados poetas que ni alcanzo a hacer trasunto en mis actitudes discretas. En gracia a la acogida afable, con indecisión accedo, dejo que mi humildad hable, porque a nada más puedo. ¿Y qué personas amables? Para animarme, supongo, al final hasta me aplauden, pero sueños no propongo. Esta acogida admirable no me otorga etiqueta ni me acredita aceptable para considerarme poeta. Si puliera mi ignorancia que mi cultura tapara, sin olvidar la distancia que de ellos me separa, haría acopio de criterio, con espontánea pleitesía, por el culto magisterio de cada martes de la poesía. Muchas gracias. Voy a leeros mi poema. Quisiera encontrarte, si volviera a nacer. Te buscaría por los montes, riberas y los ríos, por caminos abruptos y los fríos del invierno. También te buscaría en la brisa, en el aire y los rocíos. Amor, te buscaría por los cielos etéreos, siderales e infinitos. Amor, te buscaría con mis gritos, quejidos y suspiros y desvelos, por mundos y por siglos inauditos. Con mis ansias, con todo mi tormento, llegaría a la misma encrucijada. Por el alba iría en madrugada, arañándote el alma con mi acento, penetrando en tu ser emocionada. Y fundidos en un íntimo secreto por el curso intangible de la vida, elevadas las almas, permitida y perfecta armonía, amuleto y memoria de eterna bienvenida. El encuentro será dulce y hermoso, las miradas felices y prendidas en el iris azul, luces perdidas del más bello, sutil y primoroso paraíso de amor de nuestras vidas. Gracias. Carlos Dor. Y aprovechando que Carlos sube al micrófono, por un momentito, Carlos, que voy a anunciar el acto. Es que tengo aquí el acto del día 1 de marzo, o sea, pasado mañana. El presidente de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid se complace en invitarles al acto de poesía y piano. Carlos Dors, pintor y poeta, presenta el libro Conjugando la Viola. ¿Me oís? Sí, se oye bien. Este libro. Conjugando la biodanza. Poemario ilustrado. Intervendrán Ouka Lele, fotógrafo, poeta y artista plástico. Antonino Nieto, poeta. Blanca del Castillo, actriz y maestra de biodanza. Recitación dramatizada, Blanca del Castillo. Bailarinas, Blanca del Castillo y Perla Ortega. Pianista, Ingrid Da. Será el 1 pasado mañana a las 8 de la tarde, aquí en este salón. Después, el día 14, tenemos igualmente el presidente de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid. Invitan a ustedes al acto recordando a Adriana Montiel. Adriana Montiel, muchos de los que estáis aquí la conocisteis, pero otros no.
Era una cantante argentina maravillosa que triunfó en España y que recitaba también, era una gran rapsoda. Murió hace unos años, pero el día 14 le ofrecemos este homenaje. Será Alfreda Zabal quien hablará sobre ella, acompañada a la guitarra por Nacho de la Rosa. Proyección de los vídeos, La choza de barro y Dama romántica de noches poéticas y Así fue su vida. Pondremos vídeos aquí, una pantalla con los vídeos para que... Será el 14 de marzo a las 7 de la tarde. Y luego tenemos otro que es en la Casa Regional de Burgos. No es en esta casa, pero bueno, es mío, lo anuncio. La Junta Directiva tiene el honor de invitarle al recital que ofrecerá el grupo Actividades Variedades de España, Soledad Martínez y José Luis Pardo, con el título Espectáculo de música, canciones, poesía y monólogo. Tendrá lugar en el Salón de Conferencia El Cid, Augusto Figueroa 3 Tercero, Madrid, el jueves 22 de marzo a las 7 de la tarde. Se ofrecerá un vino al finalizar el acto. Y tenéis tarjetas aquí por si queréis coger de todo, de los 3 actos que hemos anunciado. Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes. Aquel carnaval del colegio. Cuando en febrero el carnaval llegaba a nuestro colegio, íbamos todos hermanos disfrazados. Alfonso de payaso, yo de vaquero, Mauricio, no lo sé, no me acuerdo, y Juan Eugenio de nada, era muy pequeño. Al llegar mirábamos el patio de color, de alegría, de movimiento lleno, y miles de serpentinas y de confetis en el suelo, y todos con nuestros disfraces y nuestras máscaras, berzados por las risas, el frío y el viento. Han pasado muchos años de aquel carnaval que todos los años llegaba a nuestro colegio, y hemos pasado al carnaval de la vida, donde todos tenemos nuestro puesto asignado, nuestro disfraz dispuesto. Unos están muy arriba, los otros mucho menos, pero cuando cerramos los ojos todavía podemos viajar por el tiempo hacia las risas aquellas del colegio, en el recuerdo, donde todo era alegre, donde todo era bello. Vamos a empezar. Dime tu nombre, que se me ha olvidado. Mi nombre es María Aurora. Sí, lo sabía. El día de la mesa de Burgos. Sí, es el 22, ahí hay tarjetas. Hay aquí. Sí. Voy a recitar un poema que aprendí cuando era pequeña. En las escuelas nos enseñaban poemas. No conozco el autor. Espero que si alguien lo reconoce me lo diga, porque según él parece ser que es, vamos, que no se sabe quién lo ha escrito, pero me parece muy bonito. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni tampoco el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Santa Teresa, No, de Santa Teresa no, de San Juan de la Cruz o anónimo. Yo creo que es anónimo. Santi. Gracias, ha sido un placer la velada porque por primera vez no he tenido que marcharme deprisa y corriendo porque si no pierdo el autobús.
Para mí es una gran satisfacción haber tenido esta enorme... Pero Santi, no hemos terminado todavía. No, pero no me quedé, pero quiero decir que hasta la escuela de cerebro no son las 11. Ah, no, tanto no, aquí no. Yo creo que te confundes. Buenas tardes a todas. No somos que ir los hombres. Es que en el siglo XXI todas somos personas. Muchas gracias. Renuncié a la métrica, renuncié al alambicado adjetivo, renuncié a la metáfora personalista de autor, renuncié a la elegante sonoridad y perfecta y feliz cadencia. Me quedé con la vivencia desnuda de la palabra y cruda realidad. Y así lo que ahora escribo son mis relatos, semblanzas, pasajes de mi propia experiencia vital. Eso sí, con exceso de nostalgia y melancolía y escaso amor. ¿No se oye? Sí, se oye. ¿Se oye mejor? Si se callan, sí. Bueno, con micro se oye mejor. Bueno, os quiero decir que muchas de las personas que aquí estamos hemos tenido que viajar al extranjero por trabajo. Hoy los jóvenes pues tienen que marchar también a buscar trabajo. Esto se lo dedico a todos los que hemos estado en algún momento fuera de España. El Reino de España, crisol de regiones, crisol de lenguas, crisol de naciones, mas todos españoles. Esto que vemos dentro, fuera, no tiene importancia. Cuando estamos fuera, añoramos lo nuestro y lo del resto de España. Buscamos lo nuestro, sea el pote gallego, el cocido cántabro, la fabada asturiana o la merluza la vasca, con espárragos navarros y pimientos riojanos. De León, el cocido malagato y el hornazo charro. Las migas manchegas, el cocido madrileño o la zarzuela catalana. También, como no, de Andalucía, el gazpacho. Paella, añorando el Mediterráneo y los espetones de Málaga desde una terraza en Luisiana, con unas sencillas olivas, unos tacos de queso, un jerez y unas tapas de jamón, escuchando a Paco de Lucía al toque y al cante camarón, sentimos en nuestras entrañas lo que es ser español fuera del Reino de España. Muchas gracias. Rafael Sanz, Francisco de la Torre e Isabel Morión, después de Rafael. Vamos a escuchar. Buenas tardes a todos, bueno, y a todas también, claro. Quiero decir que se ha puesto de moda. Que a mí también me han visto así de vez en cuando aquí en este centro, por supuesto, centro asturiano. Lo que no me han visto casi nunca es el pelo. Y me refiero a un pelo que dicen que tengo aquí por encima de la oreja derecha. Bueno, entonces vamos aparte. La primera vez que yo visité Covadonga era en plena primavera y era en una tarde completamente distinta a la que estamos viendo hoy en Madrid. Y a continuación yo escribí lo siguiente: Palomas de Covadonga. Simpáticos cupidos que, cargados de místicas saetas, ascendéis hasta alturas prodigiosas y bajáis planeando de las breñas entre milagros de verdores únicos hasta el altar de piedra, junto al pretil de la cascada limpia en esta tarde fresca. Y al descender de las altivas cumbres, pasáis volando cerca, casi rozando la diana absurda bordada en el festón de mi pieza, y en lugar de romper con vuestros dardos el opaco cristal de mi ceguera, os marcháis entre arrullos y aleteos en esta tarde fresca. En esta tarde en que la imagen niña
irradia gracia plena, y mi espíritu helado necesita del gozoso calor de vuestras flechas. Posaos en mis hombros peregrinos y disparad con precisión certera para que hagáis diana en el frío confín de mi torpeza. La clemente Santina me sonríe con divina dulzura y complacencia. ¿Qué querrá transmitirme la Santina en este atardecer de primavera, entre milagros verdes y auténticas promesas y de infinitas humedades vírgenes para mi fe reseca? Y ahora perdón porque quiero pedir un favor. Resulta que yo dentro de unos días tengo que hacer una pequeña gestión en una calle que yo tengo que se llama Carvajales, pero que no la encuentro en ninguna, es del distrito 5, pero que no la encuentro en ninguna guía. Supongo que es que Carvajales es el apellido de algún nombre propio. Si alguien de ustedes lo conoce, y hace favor como lo hizo, porque en fin, estoy despistado, no sé dónde está. En internet. Agustín de Carvajal. Francisco de la Torre, Isabel, ¿te quieres venir hacia acá? Que tenemos un asiento libre y así ves mejor a Francisco, ves si no, pero ves mejor, sí que te Voy a decirles... Silencio, por favor, silencio. Voy a decirles un poema duro, llamados también en algunos sitios poema negro. Se titula Un niño pide un cuento. ¿Quieres que te diga un cuento? ¿Cómo es posible? ¿No sabes que los cuentos los barrió el viento en ese tiempo de espolios, de crimen, de necios, que es nuestro tiempo? Si intento hablarte de milagros y de hombres buenos, se me ofusca la mente. Un nudo complejo me aferra a la lengua y adivino lejanos los párrafos y halagos de mi madre antes de cerrarme los ojos cada noche, cuando las estrellas eran vírgenes y yo era tú. Niño, convéncete, no quedan cuentos en el corazón de los hombres y se niegan a hacerlos. En vez de cuentos, hacen cuentas. Más que de juegos, saben de juergas y en lugar del cielo, miran a la tierra. No me pidas un cuento, chaval. Pídeme un lago de cieno, o un rosario de errores, o un catálogo de historias violentas, y te daré 100. Isabel Morión, vamos a escuchar. Isidro Sierra, después. Buenas tardes, queridos amigos. Yo quería decir una cosita sobre el día 1 que tenemos en el Colegio de Veterinarios, en el aula cultural en Villanueva 11, una reunión de 10 poetas, nada menos, 10 voces diferentes, diciendo poesía y diciendo relatos. Es en Villanueva 11 a las 6 de la tarde, ¿eh? O sea que da tiempo de ir a dos cosas. El jueves día 1. Muchas gracias. Bueno, voy a leer un poema del Agua del Olvido sobre el flamenco. Los que me conocen saben lo que a mí me gusta el flamenco, ¿no? Y he profundizado en el tema durante años. Homenaje al flamenco, patrimonio de la humanidad. Cante grande y cante chico, que sale de las entrañas y se mezcla con la sangre, traspasando el corazón. Flamenco, quejío a la amanecida, mezcla de muchas culturas, atavismos de la India, crótalos de Fenicia, sonido de la guitarra, sonoridades arábigas, influencias de Bizancio, judías, moriscas y castellanas. Los quejíos, los pellizcos, las palmas, los desplantes, heredades ancestrales. Flamenco,
alquimia de muchas sangres, fandangos dolorosos, soleares prodigiosas, bulerías verdiales, zorongos misteriosos, romeras caminantes, malagueñas carceleras, el polo, la caña, flamenco. Los pies giran con la fuerza inimitable del aire, las manos son rituales, tocadas por los dioses. Es el flamenco la suma de muchas sabidurías. Los gitanos de la India, de Hungría, de Andalucía, de Egipto, de Barcelona, poseedores del duende, celosamente guardado en la última habitación del torrente de la sangre. El flamenco es un legado transmitido por un pueblo que bebió de muchas fuentes. Cante y baile al compás del timbre de la guitarra, que los flamencos pasean por los teatros del mundo. Muchas gracias. José Luis Pardo. Eduardo, ¿puedes destapar el silencio? Es que lo vamos a necesitar. Buenas tardes. José Luis Pardo, vamos a escucharte. El día 22, para quien no conozca, que me parecería extrañísimo, a José Luis Pardo, damos un recital en la Casa de Burgos, como he anunciado antes. José Luis Pardo y yo, con poesía de clásicos y contemporáneos y canciones sueltas. Pues muy buenas tardes, gracias por invitarme. Sigue adelante, yo creo que esta reflexión nos puede venir bien a todos. Sentir que el ahora es el mejor momento para vivir. Y si es necesario comenzar de nuevo y resistir, aceptar las derrotas, vestirse de ilusiones, desnudarse de miedos y andar sin temor. No hay que rendirse ni ceder al desconsuelo, solo abrir las alas e intentar alzar el vuelo, aunque el desánimo muerda y el futuro sea incierto. Celebremos estar vivos, mezclándonos con todo el universo. Si te entregas, si te sientes querido, si te queda algún sueño para el camino, no debes dudar, sigue adelante. Dejar que todo fluya es afrontar la vida al despertar. Al llegar el día, peinar el deseo con la verdad. Si juntamos las manos y tiramos las barreras, abriremos las sendas a un mañana mejor. No hay que rendirse ni ceder al desconsuelo, solo abrir las alas e intentar alzar el vuelo, aunque el desánimo muerda y el futuro sea incierto. Celebremos estar vivos, mezclándonos con todo el universo.
Perdona el revuelo, José Luis, que se ha montado con el teléfono. Pero como ya nos conocemos, Camino de la Puente, vamos a escuchar. Y terminamos con Isidro Sierra. Al principio se organiza y ya se sabe el espacio que estaba tocando pobre padre. Bueno, donde quiera, donde quiera. Cumplo años. ¿Cuántos años? Buenas tardes. ¿Cuántos? Voy a interpretar la cantata 147 de Bach. Y alguna cosilla mía al final. Solamente la 147 de Bach. Es que vamos mal de eso. Sí. Camino, mientras te preparas voy a anunciar, tranquilamente, voy a anunciar esto. La Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana presenta conferencia de don Francisco de la Torre y Díaz Palacios. Amor, pasión y tragedia de la vida de Isadora Duncan. Un relato emotivo e intimista sobre el éxito y la tragedia de la bailarina y coreógrafa americana que marcaron su existencia y su aplaudida profesionalidad. Francisco de la Torre y Díaz Palacios es un poeta, narrador, dramaturgo, miembro de la Academia de la Hispanidad y de la Cofradía de Investigadores de Toledo. Será el lunes 5 de marzo a las 17 horas en el Centro Internacional de Prensa, calle María de Molina 50, pasaje segunda planta. Pues una invitación para este día. Y si tienes, Francisco, ¿tienes más para dar? O... Bueno, pues ya dicho está. Camino. Vamos a escuchar. Terminamos contigo esta primera parte.
Buenas tardes, amigos. Voy a dedicarle un poema a mi nieto, y en este caso al nieto de Soledad, que si no ha nacido está a punto de nacer. Esta noche, mañana seguro. Bueno, pues se lo dedico a los dos. Me hubiera gustado dedicárselo a mi hija, pero viene de camino y debe haber un atasco que debe haber cogido el burro o el carro y no anda más. El caso es que no ha llegado. Bueno, como hay que recitarlo, os lo digo. A mi nieto, de un niño pequeñito y juguetón, ¡ay! Abuelo voy a ser, y el universo de amor y de ternuras tan dispersos se ha reunido aquí en mi corazón. Y es tanta la alegría y la ilusión por este niño enmiestro tan inmerso, que al componer medito cada verso y hasta mi alma se llena de emoción. Mi nieto va a nacer y fiel lo espero, para entregarle todo mi cariño. Mi mano, mi consejo y su apellido serán como la luz de mi sendero, o esperanzas que he puesto en este niño que burlan a la muerte y al olvido. Ya vienes, nieto mío, y tan cercano estás, que en el calor de tu cintura, tu madre que te trae en agua oscura, te alumbrará con cielos del verano. En tus primeros días de su mano, te enseñará a moverte en la espesura, y por salvar peligros de la altura, a caminar por el camino llano. Después de hacer crecer y hacer tu nombre, para afrontar la vida y tantos males, que en su penar a todos da con creces. Y cuando no haya nada que te asombre, sabiendo bien amar y lo que vale, también has de buscar lo que mereces. Mi nieto va a nacer y muy profundo a Dios rogué para él algunos dones con los que crezca lleno de pasiones que traigan paz y amor para este mundo. De noble corazón y generoso, dale, Señor, buen juicio y fantasía, para que de hombre sea cada día trabajador y niño muy dichoso. Ya vienes a la vida, sí, y si has nacido con los dones a Dios que le pedí, ya tienes sus principios sin olvido, e igual que mis abuelos hoy en mí, cuando acabe mi senda y me haya ido, yo sé que seguiré viviendo en ti. Muchas gracias. Muy bonito. Gracias. Pasamos a la segunda parte presentando a Félix Martín Franco, madrileño. Javier Calle nos va a acompañar y ya distinguís el tiempo. Poeta, activista cultural y editor low cost. Reza en su tarjeta de visita. Silencio, por favor, silencio. Durante más de 30 años compaginó sus inquietudes artístico-culturales con la vida laboral como responsable financiero y organizador de la programación de actividades científico-culturales de importante organismo oficial, sesiones científicas, congresos, exposiciones, publicaciones, biblioteca, etc. Actualmente colabora con varios colectivos literarios y artísticos, ofreciendo su quehacer poético y social. Miembro cofundador y activista de la asociación cultural Proyecto Fahrenheit 451, Las Personas Libro. Creador, coordinador de turismo poético. Iniciativa de difusión cultural y fomento de la lectura, especialmente poética, que combina visitas a pintorescos rincones de pueblos y ciudades, disfrutando de sus referentes culturales, museos, exposiciones, naturaleza, bibliotecas, con lecturas poéticas a propósito del entorno elegido en cada ocasión. Tiene publicados 5 poemarios. El último,
es este que hoy presentamos, Vendimias de Cristal. Editor de bajo coste. Aquí hay muchos escritores, pues es editor de bajo coste. Quien quiera publicar su libro se lo comenta. ¿Y el precio? Ah, no, eso ya depende. Según originales y calidades. Fotógrafo e ilustrador ocasional, prologuista y presentador de obras literarias. También tiene publicada una compilación propia con más de 500 refranes y dichos relativos a las costumbres alimentarias y de la huerta, titulado Refranes de Buena Mesa. Programa y coordina en Madrid los lunes poéticos y de la palabra. Esta tertulia, que se celebra mensualmente en el atelier de la calle Embajadores de Madrid, se perpetúa en papel, con la publicación de la revista Cuadernos de Poesía y Palabra, que él dirige y edita. Entre sus proyectos más cercanos citaremos: en la semana próxima, con motivo del Día de la Mujer, pronunciará su conferencia recital, Mujeres, Trabajadoras del Verso, donde realizará un recorrido por la obra de las más conocidas poetas de habla hispana. En cuanto a sus creaciones literarias en las que trabaja en la actualidad, citar la novela que llevará por título Entre fogones y colchones, y otra que busca su sitio titulada Te llamaré Detroit. También baraja un buen número de relatos cortos que agrupados buscarán la luz en un nuevo libro, y a gran ritmo y dedicación está confeccionando una gran colección de haikus que serán descorchados en un futuro próximo. No podemos olvidar que, como fruto de sus poemas y el buen hacer del músico Javier Calle, tenemos aquí con nosotros, que hoy tenemos la suerte de que nos acompañe en esta casa, se está fraguando a fuego lento un disco, un CD, con canciones compuestas por ellos dos. El lema de nuestro amigo Félix Martín Franco: salud y alegría con buenas dosis de poesía. Un fuerte aplauso para Félix Martín Franco. Muy buenas tardes a todos. Permitidme una serie de agradecimientos cortos. En primer lugar, a Soledad Martínez por volver a apostar por mí y pensar que os puedo entretener gratamente en esta tarde-noche con mi poesía. En segundo lugar, a Andrés Meléndez, presidente adjunto de este refugio cultural que es el Centro Asturiano de Madrid, donde tan agradables momentos compartimos. Y como no hay dos sin tres, no quiero pasar la oportunidad de agradecer públicamente a Javier Calle Ibáñez el haber dejado todas sus obligaciones familiares y profesionales para mostraros su buen hacer musical e interpretativo, alguno de mis poemas que estamos logrando dar forma de canción. Y unas gracias con mayúsculas a todos y cada uno de vosotros por haber dejado todo lo que teníais que hacer y haber arriesgado incluso la vida atravesando Madrid con este día tan asqueroso. Vendimias de Cristal, el libro que hoy presentamos con sus 158 páginas, está dividido en 3 bloques, como si fuera una vendimia. El primero, la crianza del amor, periodo de enajenación mental en que todos quedamos hipnotizados por la persona amada, sin responder a razones lógicas. Después llega el ollejo fermentado, macerando a dioses, periodo de racionalización y vuelta a las realidades, en que en muchos casos llega el fin de ese amor, y sin remedio, el adiós, o por lo menos un hasta luego. Y por último, el gran reserva, los frutos de la pasión. Hay vinos, cosechas, que aguantan la maceración y llegan a una fermentación idónea sin dejar de compartir nuevas sensaciones en cada cata.
Comenzamos este pequeño viaje por Vendimia de Cristal con Javier Calle para que nos acompañe con alguna de las canciones que estamos confeccionando. Muchas gracias a todos por asistir. Todo, como ha dicho Félix, son letras suyas. Yo no he puesto ni quitado nada, ¿eh? A veces serás el final de una tempestad esperada, deseada, ansiada pero incierta. Yo tu arena, tú mi mar, yo tu arena, tú mi mar. A veces huiré sin cesar tu bravío oleaje, entre abrazos y gemidos, inundado por tus besos. Yo tu arena, tú mi mar, yo tu arena, tú mi mar. Ausencia de mar, ausencia de ti, yo tu arena, ausencia de mar, ausencia de ti. Yo tu arena, ausencia de mar, ausencia de ti. Yo tu arena.